Bienvenidos a un nuevo módulo de CCNA2, Switching, Routing y Wireless Essential. En esta ocasión quiero comentarles acerca del contenido abordado en el módulo 10, el cual aborda los conceptos de seguridad LAN. Mi nombre es José Torres y pues voy a comentarles acerca de este módulo de la nueva currícula de CCNA versión 7. Este módulo tiene como objetivo explicar cómo las vulnerabilidades ponen en riesgo la seguridad de LAN. Se trata de explicar cómo usar la seguridad para mitigar los ataques. Se explica cómo se utiliza AAA y 802.1x para autenticar los equipos finales o las terminales y los dispositivos finales de una red LAN. También se identifican las vulnerabilidades a nivel de la capa 2. Se explica cómo un ataque de tablas de direccionamiento MAC pueden comprometer la seguridad de una red LAN, y también se explica cómo los ataques a la LAN comprometen la seguridad. Entonces, en la actualidad la seguridad es un elemento fundamental que todos los administradores de red, todos los especialistas de red, todos los que están a cargo de la administración o gestión de una red, pues deben de tener en cuenta. Recordemos que todas las infraestructuras de redes pues guardan uno de los activos más importantes para toda organización, que es la información. Entonces hay que proteger la información, pero también hay que garantizar la disponibilidad de los servicios. Entonces para poder brindar de que nuestras redes brinden un funcionamiento óptimo, pues es esencial tomar en cuenta todos los aspectos relacionados con la seguridad de las infraestructuras de redes. Entonces, en la actualidad existen un sinnúmero de ataques que ocurren pues a diario. Entonces, normalmente los medios de comunicaciones cubren los ataques de redes externos a redes empresariales. Sencillamente, pues uno puede buscar en internet cuáles son los ataques o los nuevos ataques que están ocurriendo dentro de la red, y podemos pues obtener información actualizada de todos los ataques que están ocurriendo de forma constante y que tratan pues de o robar información o de negar servicios. Entonces, dentro de los ataques que se vuelven cada vez más frecuentes, tenemos los ataques de denegación de servicios distribuidos o DDoS, que son uno de los ataques que se desarrollan de manera coordinada desde muchos dispositivos, llamados zombies, con la intención de degradar o detener el acceso público al sitio web y los recursos de una organización. Los ataques de denegación de servicios generalmente son ataques que son difíciles de detenerlo, porque generalmente utilizan peticiones válidas que se pueden desarrollar hacia diferentes servicios de una organización. Entonces, generalmente pues para poder contrarrestar un tipo de ataque de denegación de servicio distribuido, entonces se requiere hardware especializado, que generalmente pues son de alto costo. También tenemos el data breach, que se trata de un ataque en el que los servidores de datos o los hosts de una organización
se ven comprometidos a robar información confidencial. Y el tercer tipo de ataque está relacionado con el malware. Este es un ataque en el que los hosts de una organización son infectados con un software malicioso que causa pues una serie de problemas. Por ejemplo, el más famoso de la parte de software malicioso es el ransomware. Dentro de esto tenemos el WannaCry, que lo que hace pues es encriptar los datos de los usuarios que tienen en el host comprometido, y esta información es encriptada a tal forma que no se puede descifrar. Entonces solamente pues se solicita un pago por el rescate de la información, y en muchos casos pues no se sabe si realmente una vez pagando por el rescate pues sí se va a obtener pues el descifrado de la información. Entonces se necesitan diversos dispositivos de seguridad de la red para proteger el perímetro de la red del acceso exterior. Estos dispositivos podrían incluir los siguientes. Para garantizar la seguridad de la información, entonces puede requerirse de un equipo que provea de servicios de VPN para proporcionar una conexión segura a usuarios remotos a través de una red pública y en la red empresarial. Los servicios de VPN pueden estar integrados en dispositivos como cortafuegos o firewall, o en el caso pues también de los mismos enrutadores. En la actualidad, en tiempo de pandemia, pues hemos visto que el trabajo remoto ha sido pues parte del quehacer diario de muchos empleados para poder seguir cumpliendo con sus actividades laborales sin que esto pues ponga en riesgo su salud. Entonces para eso muchas organizaciones han recurrido al trabajo o al trabajo remoto o al teletrabajo. Entonces, para garantizar seguridad en los accesos de los usuarios que están desarrollando trabajo remoto hacia las organizaciones, pues deben incluir lo que es las VPN. Si se necesita pues garantizar seguridad de la información a la que se está accediendo desde fuera de nuestras redes de organizaciones. Otro dispositivo que es necesario mantener o implementar dentro de nuestras organizaciones para garantizar la seguridad son los firewall, o los firewall de nueva generación, o Next Generation Firewall. Estos dispositivos de seguridad lo que hacen es proporcionar inspección de paquetes con estado, desarrollan visibilidad y control de aplicaciones, un sistema de prevención de intrusos de próxima generación, o NGIPS, que proporciona pues una protección avanzada contra el malware y filtrado a través de URL. Entonces tanto los firewall como los IPS son esenciales para garantizar una protección o una mejor protección de tanto la infraestructura como de la información que se maneja dentro de la infraestructura pues, de una organización. También se pueden desarrollar implementaciones de dispositivos de control de acceso a la red, o NAC. Estos servicios incluyen procesos de autenticación, autorización y contabilidad. Básicamente
los pilares de la seguridad de una organización están basados pues en tres principios que son la autenticación, la autorización y la contabilidad. Entonces la autenticación es lo que va a garantizar de que solamente los usuarios autorizados, los que cumplan con, puede ser un usuario, una contraseña, son los que pueden estar, los que pueden conectarse a los diferentes servicios de las infraestructuras. Y la autorización es la que establece a qué va a tener acceso cada uno de los usuarios. Y la contabilidad es lo que establece como una especie de bitácora en la cual se va registrando o va quedando un registro de todo el accionar de los usuarios dentro de los servicios de la infraestructura de red. O sea, va dejando una trazabilidad de todo lo que ha realizado el usuario en su proceso pues, de acceso a los recursos de la organización. Entonces en empresas más grandes estos servicios se pueden incorporar ya sea en un dispositivo que se pueda administrar políticas de control de acceso para una amplia variedad de usuarios y dispositivos. En el caso de Cisco, Cisco tiene el ISE, que es pues un ejemplo de un dispositivo NAC para garantizar un control de acceso a los recursos que presta pues la infraestructura de una organización. Entonces todos los dispositivos finales son hosts generalmente que consisten en computadoras portátiles, computadoras de escritorio, servidores, teléfonos IP, así como dispositivos propiedad de los empleados. Entonces los puntos finales son particularmente susceptibles a ataques relacionados con malware que se originan a través de mensajes de correo electrónico o al momento en que los usuarios realizan pues navegaciones a través de la web. Entonces los puntos finales suelen ser utilizados características de seguridad tradicionales basadas pues en los hosts. Entonces generalmente vamos a requerir que estos dispositivos cuenten con un software antivirus o anti-malware, herramientas de firewall basados en host y sistemas de prevención de intrusiones HIPS basados pues en host. Entonces generalmente los equipos finales pues tienen antivirus. Los antivirus generalmente incluyen pues firewall para desarrollar pues tanto el análisis de tráfico por software malicioso o el análisis de tráfico para controlar pues todos los accesos a la información de los usuarios. Entonces generalmente los sistemas operativos, por ejemplo, incluyen pues su propio firewall a través del cual se puede controlar los accesos al dispositivo. Entonces, para actuar de manera proactiva cuando se recibe algún tipo de tráfico malicioso o un archivo malicioso, entonces los software antivirus pues incluyen un IPS basado en host que puede analizar el tráfico para determinar si su comportamiento es normal o si es un comportamiento sospechoso que pueda pues llevar pues tráfico malicioso. Entonces los puntos finales hoy están pues mejor protegidos por una combinación de NAC, de software AMP, un dispositivo de seguridad de correo electrónico ESA y pues por dispositivos de seguridad web.
Entonces generalmente pues las infraestructuras cuentan con filtrado de tráfico a través de URL, software para análisis de correo electrónico. Entonces todo esto pues contribuye a mantener protegidos los dispositivos finales de una organización. En este caso podemos ver que la organización tiene un dispositivo habilitado para las conexiones VPN, un firewall, un Next Generation Firewall, y luego pues tiene dispositivos para proteger la infraestructura de red, como pues el NAC, que garantiza pues el control de acceso a la red, y pues la protección del tráfico de correo electrónico y el acceso web a través pues de filtrado web. Entonces, para la protección de la seguridad del correo electrónico, Cisco desarrolló un dispositivo que se define como Cisco ESA. Este está diseñado para monitorear el protocolo simple de transferencia de correo o SMTP. Entonces Cisco ESA se actualiza constantemente mediante datos en tiempo real desde Cisco Talos. Cisco Talos pues es un servicio que está en constante actualización de los equipos de seguridad de Cisco, en este caso, para la protección del servicio de correo electrónico de una organización. Entonces, lo que hace es detectar y correlacionar las amenazas con los sistemas de monitoreo que utilizan pues una base de datos mundial. Entonces Cisco extrae estos datos de inteligencia de amenazas cada 3 o 5 minutos. Entonces eso permite pues que el equipo de seguridad o de protección del tráfico de correo electrónico esté actualizado a los últimos ataques y de esa manera pueda proteger pues los servicios de correo electrónico de una organización. Entonces, dentro de las funciones que desarrolla el Cisco ESA tenemos bloquear amenazas conocidas, puede remediar u ofrecer algún tipo de remediación contra el malware invisible que evade pues la detección inicial, puede descartar correos electrónicos con enlaces incorrectos. En este caso pues protege contra el spam, permite bloquear el acceso a sitios recién infectados, encripta el contenido de los correos salientes para prevenir pérdida de datos. Entonces un equipo de seguridad que le da pues mayor protección a la información de nuestras organizaciones, principalmente pues de lo que es el intercambio de mensajes de correo electrónico. Entonces el Cisco ESA pues es una solución desarrollada para la protección de los mensajes de correo electrónico. Entonces la importancia del Cisco ESA pues radica en su constante actualización. Si el equipo no se actualiza, entonces no va a lograr una protección exitosa de la información que va a ser protegida. También tenemos lo que es el Cisco Web Security Appliance o WSA, que es una tecnología que permite realizar mitigaciones para amenazas basadas en la web. Esto ayuda a las organizaciones a abordar los desafíos de asegurar y controlar el tráfico web. Entonces Cisco WSA lo que hace es combina la protección avanzada contra el malware
la visibilidad y el control de las aplicaciones y controles de políticas de uso aceptables e informes. También proporciona un control total sobre cómo los usuarios acceden a Internet. Entonces, ciertas funciones y aplicaciones como chat, mensajería, video y audio pueden permitirse, pueden restringirse, pueden ofrecerse con limitaciones de tiempo y ancho de banda o bloquearse de acuerdo pues, con los requisitos de la organización. Entonces, las aplicaciones de filtrado web son esenciales para garantizar pues, la seguridad de la información o de los sitios a los que se conectan los usuarios. Entonces el Web Security Appliance puede realizar listas negras de URL, filtrado de URL, escaneo de malware, categorización de URL, filtrado de aplicaciones web y cifrado y descifrado del tráfico web. Entonces estos dispositivos son esenciales para protegernos cuando accedemos pues, a los diferentes sitios de Internet. Si es un sitio sospechoso que ha sido pues, reportado a través de los sitios de lista negra, entonces el Web Security Appliance pues, va a impedir que los usuarios se conecten a esos sitios. Entonces es importante para controlar el acceso de los usuarios a los sitios que visitan en Internet y también pues para proteger las aplicaciones que como organizaciones publican hacia Internet. El control de acceso. Para desarrollar control de acceso, pues necesitamos que haya autenticación con una contraseña local. Entonces existen diferentes métodos de cómo desarrollar pues, el proceso de control de acceso. Entonces una primera opción es realizar pues, autenticación local. Entonces muchas formas de autenticación pueden ser llevadas a cabo en dispositivos de redes y cada método ofrece diferentes niveles de seguridad. El simple método de autenticación por acceso remoto es para configurar un inicio de sesión y pues puede hacerse a través pues, de una contraseña para acceder pues ya sea a través de consolas, líneas BTY, puertos auxiliares, puede hacerse para eso. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos una configuración de las líneas BTY para el acceso a través de Telnet, el cual pues incluye una contraseña que en este caso es Cisco. Entonces ese es un proceso de autenticación local que está basado únicamente en la contraseña. Otras aplicaciones pueden desarrollar un proceso más seguro en el proceso pues, de autenticación. Entonces, por ejemplo, SSH es un tipo de protocolo para el acceso remoto seguro a diferentes dispositivos. Pueden ser switches, pueden ser routers, pueden ser servidores, en el cual se requiere pues un nombre de usuario y una contraseña. El nombre del usuario y la contraseña se pueden autenticar localmente, como en este caso. Entonces está un usuario admin con una contraseña y en las líneas BTY pues la autenticación es local, lo que quiere decir que tanto el usuario como la contraseña están guardados en el mismo dispositivo, en este caso en el router 1. Entonces en el router 1 se crearon las credenciales de autenticación que corresponden al usuario admin y la contraseña que está cifrada.
Entonces cuando alguien se quiere conectar al router, entonces debe proporcionar, bueno, debe hacerlo en primer lugar a través del protocolo SSH y luego pues debe proporcionar las credenciales de acceso, que en este caso pues deben ser el usuario con su contraseña, pero esa autenticación es local porque la información está almacenada dentro del mismo dispositivo al que uno se va a conectar. Entonces la autenticación local no es la mejor opción, ya que tiene pues algunas limitaciones. Entonces las cuentas de usuarios deben configurarse localmente en cada dispositivo que no sea escalable. Entonces si yo tengo 50 routers, entonces tengo que crear los usuarios y las contraseñas en esos 50 equipos. Entonces este método no proporciona ningún método de autenticación alternativo. Entonces todo está manejado desde el mismo dispositivo. Otro mecanismo de autenticación es el que podemos desarrollar basado en los componentes AAA. Entonces AAA significa pues autenticación, autorización y contabilidad. Y este pues lo que hace es proporcionar un marco principal para configurar el control de acceso a un dispositivo de red. Entonces AAA es un método que permite controlar quién tiene permitido acceder a una red. En este caso pues eso es autenticar. Controlar lo que las personas pueden hacer mientras se encuentran allí. Esto sería autenticar. ¿Y qué acciones realizan mientras acceden a la red? Entonces eso es contabilizar. Entonces AAA garantiza de que los que están autorizados para acceder a un determinado recurso dentro de la red, entonces puedan ser identificados. Puedan ser identificados a través de un nombre de usuario, con su contraseña, puedan ser autenticados a través de un dispositivo biométrico, puedan ser autenticados pues a través de una huella, a través de una tarjeta, de un PIN. Hay diferentes pues alternativas de desarrollar pues el proceso de autenticación y pues el autorizar en este caso pues puede definirse qué tipo de perfil es el que el usuario va a tener cuando se conecta a un determinado recurso, si es administrador, si es visitante, si es auditor. Entonces puede definir qué perfil el usuario eh, va a tener, y este perfil pues va a limitar las acciones que la persona que se autentica pues va a poder realizar dentro de su acceso. Y pues cada vez que alguien se autentica, entonces va a quedar registrado todas las acciones. Entonces genera eventos o logs que van dejando registro pues de todo lo que el usuario realiza dentro al momento en que se conecta. A esto también se le puede definir como trazabilidad. La trazabilidad es pues todo lo que va quedando registrado del accionar del usuario al momento en que se conecta, ya sea a un equipo, a un sistema, a lo que él tenga pues permitido acceder. Entonces existen dos métodos de cómo podemos implementar AAA, que son local y basados en un servidor. Entonces la autenticación local, el método almacena nombres de usuarios y contraseñas localmente en un dispositivo de red. Por ejemplo, pues un router Cisco, con un switch Cisco o cualquier otro dispositivo. Entonces los usuarios se autentican contra la base de datos local.
la base de datos local. En este caso, si yo me voy a conectar al router, significa que ese usuario debe estar creado en el router. Entonces, AAA local es ideal pues para redes pequeñas, con pocos dispositivos y con poco personal pues que va a acceder a estos dispositivos. Ahora, la autenticación basado en un servidor AAA, este es uno de los métodos en el cual pues el enrutador accede pues a un servidor AAA. El servidor AAA contiene los nombres de usuario y las contraseñas de todos los usuarios. El router que ha sido configurado con AAA puede usar el protocolo de sistemas de control de acceso del controlador de acceso a terminales TACAS, que es un protocolo desarrollado por Cisco, o el protocolo de servicio de autenticación remota para usuarios de entrada telefónica radios, para comunicarse pues con el servidor AAA. Entonces, generalmente esas son las dos formas de cómo podemos configurar la autenticación remota en switches y en router basado en estos dos protocolos. Entonces, podemos tener un servidor aparte que es quien va a mantener los usuarios con sus contraseñas. Entonces, cuando un usuario necesita conectarse a un enrutador, por ejemplo, o a un switch, entonces manda la solicitud de autenticación al router. El router a su vez se pone en contacto con el servidor de autenticación, que es un tercero o un dispositivo aparte. Entonces el router lo que hace pues es una especie de mandarle a consultar al servidor, ya sea TACAS o radio, si existen esas credenciales. Entonces, si existen, entonces el servidor le manda la información al router, entonces proporcionándole, dándole pues la autorización para conectarse y definiendo cuál es el perfil o qué es lo que puede hacer el usuario. Si la información de autenticación no está en el servidor, entonces se le deniega el acceso al usuario. Entonces, esta es una de las mejores prácticas para desarrollar los procesos de autenticación. O sea, la autenticación local se desarrolla dentro del mismo dispositivo. La autenticación basada en servidor, entonces la hace un tercero, que es pues la mejor opción para garantizar pues mayor seguridad en el acceso apropiado a los equipos o dispositivos de una red. Entonces el servidor de autenticación o el servidor AAA, ya sea que esté configurado con TACAS o con radios, entonces es quien maneja las credenciales, también maneja el perfil del usuario, que es lo que puede hacer al momento en que se conecte a un dispositivo o a un sistema. Entonces la autorización es automática y no requiere que los usuarios tomen medidas adicionales después de la autenticación. La autorización lo que hace es controlar lo que el usuario puede hacer o no en la red después de una autenticación satisfactoria. La autorización utiliza un conjunto de atributos que describen pues el acceso del usuario a la red. El servidor AAA utiliza estos atributos para determinar los privilegios y restricciones para ese usuario. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? Si es un perfil de administrador, si es un perfil de auditor o puede ser diferentes tipos de privilegios lo que puede tener el usuario. La contabilidad entonces sirve para los procesos de auditoría o la recopilación de datos. Entonces esta lo que hace pues ir dejando registros de AAA
que luego pueden ser utilizados para desarrollar informes. Entonces las organizaciones pueden utilizar estos datos para fines como auditoría o facturación. Entonces los datos recopilados pueden incluir la hora de inicio y la finalización de la conexión, los comandos que se ejecutaron, la cantidad de paquetes y números de bytes que se intercambiaron. Entonces la contabilidad pues va dejando un registro de todo el accionar del usuario que se conectó y que se autenticó a un dispositivo de red, como un router o un switch. Entonces un uso muy implementado para la parte de la contabilidad pues es combinarlo con la autenticación de AAA. Entonces los servidores AAA mantienen pues un registro detallado de lo que el usuario autenticado hace exactamente en el dispositivo. Entonces esto puede incluir todos los comandos Excel y de configuración que el usuario pues digitó al momento de conectarse al router. Entonces el registro contiene varios campos de datos, incluido pues el nombre del usuario, la fecha y hora, el comando real que introdujo el usuario. Y esta información pues puede resultar útil para resolver problemas de dispositivo. También proporciona evidencia cuando las personas realizan pues actos maliciosos. Entonces eso es fundamental en procesos de resolución y en procesos pues de seguimiento a fallas o actos maliciosos que se puedan desarrollar por determinados usuarios dentro de la red de una organización. Otro método de control de acceso es a través de 802.1x. Entonces 802.1x es un estándar desarrollado por el IEEE y este define un control de acceso y un protocolo de autenticación basado en puertos. Evita que las estaciones de trabajo no autorizadas se conecten a una LAN a través de puertos de switches de acceso público. El servidor de autenticación autentica cada estación de trabajo que está conectada a un puerto de switch antes de habilitar cualquier servicio ofrecido por el switch o la LAN. Entonces, con la autenticación basada en puerto, desarrollada a través de 802.1x, los dispositivos en la red tienen roles específicos. Entonces puede ser un cliente suplicante, que este es un dispositivo que ejecuta un software de cliente compatible con 802.1x, que está disponible para dispositivos con cable o inalámbricos. Un switch autenticador. El switch actúa como intermediario entre el cliente y el servidor de autenticación. Entonces, este solicita la identificación de la información del cliente, verifica dicha información al servidor de autenticación y transmite una respuesta al cliente. Otro dispositivo que puede actuar como autenticador es un punto de acceso inalámbrico. Y el servidor de autenticación, en este caso pues el que valida la identidad del cliente y notifica al switch o al punto de acceso inalámbrico que el cliente pues está o no autorizado para acceder a la LAN y a los servicios del switch. Entonces en este caso pues el cliente, si yo me quisiera conectar remotamente a este switch a través de SSH, por ejemplo, SSH, entonces yo utilizo esta PC como cliente o suplicante. Cuando me voy a conectar a través de SSH, entonces el switch me pide la información de autenticación, que podría ser el usuario y la contraseña. Entonces, como él no tiene una base de datos local con el registro de los usuarios y las contraseñas, entonces manda la petición al servidor de autenticación. Entonces el servidor de autenticación busca en su base de datos al usuario y la contraseña
En caso de que el usuario exista, entonces pues le manda la respuesta al equipo para que le dé pues el acceso. En caso de que las credenciales no existan, entonces le manda la respuesta de que la conexión ha sido denegada. Ahora hablemos acerca de las amenazas de seguridad a nivel de la capa 2. Entonces la capa 2 tiene diferentes vulnerabilidades que ponen en riesgo pues a todas las capas superiores. Entonces recordemos que el modelo OSI está dividido pues en 7 capas, las cuales trabajan de manera independiente. En la figura, por ejemplo, podemos ver la función de cada capa y los elementos que pueden ser explotados. Entonces los administradores de red generalmente pues van a implementar soluciones de seguridad para proteger los elementos en la capa 3 y hasta las capas superiores. Entonces generalmente se suelen implementar equipos VPN, cortafuegos, IPS, con la finalidad de proteger todos estos elementos. Pero si la capa 2 se ve comprometida, entonces todas las capas superiores también se van a ver afectadas. Entonces, por ejemplo, si un atacante con acceso a la red interna captura las tramas de la capa 2, entonces toda la seguridad implementada en las capas superiores va a resultar inútil, porque generalmente a nivel de la capa de enlace de datos, la información pues puede que no esté cifrada, puede que no haya ningún control en referencia pues a la seguridad. Entonces el atacante podría causar pues mucho daño dentro de la infraestructura de una LAN si pues se llegara a comprometer la capa de enlace de datos o la capa 2 de una red. Entonces cuando hablamos de capa 2 o capa de enlace de datos, pues estamos hablando principalmente pues de dispositivos que funcionan en esta capa, como los switches. Entonces la seguridad es solamente pues tan solo sólida como en el enlace más débil y en el sistema. Entonces la capa 2 es considerada el eslabón más débil dentro de una infraestructura de red. Esto se debe a que las LAN pues estaban tradicionalmente bajo el control administrativo de una sola organización. Entonces inherentemente confiamos en todas las personas y dispositivos conectados a nuestra LAN. Hoy pues más con las implementaciones de Bellot y ataques más sofisticados, nuestras LAN se han vuelto pues más vulnerables a la penetración. Entonces a nivel de la capa de enlace de datos podemos tener las siguientes categorías de vulnerabilidades. Entonces podemos recibir ataques de tabla MAC que incluyen pues ataques de inundaciones de direcciones MAC, ataques de VLAN que incluyen ataques de VLAN hopping y de VLAN de tagueado doble. También pueden incluirse pues ataques contra dispositivos de una VLAN común. Los ataques de DHCP que incluyen ataques de DHCP spoofing y de HCP starvation. Los ataques ARP que incluyen suplantación de ARP y los ataques de envenenamiento ARP. Ataques de suplantación de direcciones que incluyen pues los ataques mediante los cuales pues se trata de suplantar las direcciones MAC e IP de los dispositivos verdaderos de una organización, y ataques al protocolo STP que pueden incluir pues manipulaciones al árbol de expansión o al protocolo Spanning Tree.
Entonces todas estas son diferentes ataques que se pueden utilizar y que de llegar a comprometer la capa de enlace de datos, pues entonces pondría en riesgo todas las capas superiores. Entonces en el siguiente módulo se abordan todos los procesos de mitigaciones que se pueden hacer a nivel de los switches para contrarrestar todos estos tipos de ataques. Entonces, cómo prevenir los ataques ARP, cómo prevenir los ataques de DHCP spoofing, cómo protegernos de las inundaciones de direcciones MAC. Entonces todo eso pues vamos a poder ver cuáles son las recomendaciones de Cisco para ser implementada en los equipos a nivel de capa 2 para pues contrarrestar todos estos tipos de vulnerabilidades. Entonces las técnicas de mitigaciones que se pueden implementar a nivel de switches tenemos pues las implementaciones de seguridad de puertos, que estos pueden prevenir pues muchos tipos de ataques, incluidos los ataques de inundaciones de direcciones MAC y los ataques de hombre en el medio. La detección de DHCP, que previene ataques de suplantación de identidad y agotamiento de DHCP. La inspección ARP dinámica o DAI, que previene pues suplantaciones ARP y los ataques de envenenamiento de ARP. La protección de IP, de la IP de origen o IPSG, que impide los ataques de suplantaciones de direcciones MAC e IP. Entonces en el siguiente módulo vamos a poder ver pues, cómo hacer estas implementaciones. Entonces estas soluciones de capa 2 no serán efectivas si los protocolos de administración pues no están seguros y pues se recomiendan las siguientes estrategias. Entonces utilizar siempre variantes seguras de los protocolos de administración como SSH. Entonces no recomiendan utilizar Telnet para la gestión de los dispositivos. Usar protocolos de copia de seguridad, utilizar FTP seguro, implementar seguridad de capa de socket o capa de transporte. Entonces usar pues cifrado como SSL o TLS, y considere pues una red de administración fuera de banda para administrar dispositivos. De tener una red independiente o conectarnos pues a los equipos a través de los puertos de consola. Se recomienda pues tener una VLAN dedicada exclusivamente para el tráfico de administración de los dispositivos, y usar listas de control de acceso para restringir o controlar quienes pueden conectarse a los dispositivos. Entonces esas son pues algunas mejores prácticas que se pueden implementar para mitigar pues cualquier problema o vulnerabilidad que puedan pues poner en riesgo a nuestra información. Entonces los ataques de direcciones MAC, entonces recordemos que para que un switch pueda enviar información, entonces él necesita tomar decisiones de reenvío basado en una tabla de direcciones MAC. Entonces esto se llama una tabla de direcciones MAC. La tabla MAC es almacenada en la memoria del switch y se usa pues para intercambiar tramas de manera eficiente. Entonces la tabla de direcciones MAC es realmente fundamental para que un switch pueda intercambiar tráfico entre los dispositivos de una red, para que pueda reenviar tráfico de un transmisor hacia un receptor. Entonces eso es fundamental.
pero esa tabla MAC puede ser aprovechada por los atacantes, esa forma en que opera el switch. Entonces, desarrollando una especie de ataque que se conoce como inundación de la tabla de direcciones MAC. Entonces, todas las tablas MAC tienen pues un tamaño fijo, por lo que los switches pueden quedarse sin espacio para guardar direcciones MAC. Entonces los atacantes saben pues que todos los switches pues ya tienen una limitante en cuanto al tamaño de las tablas MAC. Entonces pueden aprovechar esta limitante para desarrollar pues un ataque de inundación de direcciones MAC. Entonces, aprovechando esta limitación, realizan pues un borbandeo al switch con direcciones MAC de origen falsa hasta que la tabla de direcciones MAC del switch está llena. Entonces, cuando esto ocurre, el switch trata las tramas como unidifusión. Las tramas desconocidas las trata como unidifusión y comienza a inundar todo el tráfico entrante por todos los puertos en la misma VLAN, sin hacer referencia a la tabla MAC. Entonces esta condición ahora permite que un atacante pueda capturar todas las tramas enviadas desde un host a otro en la LAN local o en la VLAN local. Entonces el tráfico se inunda solo dentro de la LAN o VLAN local. Entonces el atacante solo puede capturar el tráfico dentro de la LAN o VLAN local a la que está conectado el atacante. Entonces, si tenemos una segmentación basada en VLAN, entonces eso va a limitar al atacante a que no pueda pues, recibir tráfico de otras VLAN. Entonces solamente va a recibir de la VLAN que se vea comprometida o a la que haya tenido acceso el atacante. En este caso, pues el atacante solamente va a capturar tráfico solamente de los usuarios que están conectados a la VLAN 10 a través pues del aprovechamiento de la vulnerabilidad del tamaño fijo de las tablas MAC de un switch. Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar los ataques a las tablas de direcciones MAC? Entonces, lo que hacen pues una herramienta como MacOps, que es una herramienta peligrosa, es que un atacante puede crear un ataque de desbordamiento de tablas MAC muy rápidamente. Entonces este software pues es usado para aprovechar esta limitante de los switches. Entonces los switches Catalyst 6500 pueden almacenar 132.000 direcciones MAC en su tabla de direcciones. Entonces la herramienta MacOp puede inundar un switch con hasta 8.000 direcciones MAC falsas por segundo, lo cual pues crea un ataque de desbordamiento de la tabla de direcciones MAC en cuestión de segundos. Entonces, otra razón por la que estas herramientas de ataque son peligrosas es porque no solamente afectan a los switches locales, sino que también pueden afectar a switches conectados, a switches de capa 2 que estén conectados pues, a ese dispositivo. Entonces, con la tabla de direcciones MAC cuando la tabla de direcciones MAC de un switch está llena, entonces comienza a desbordar todos los puertos incluidos los conectados a otros switches de capa 2. Entonces eso puede afectar pues a todos los demás switches, no solamente al switch que se vea comprometido. Entonces, para mitigar los ataques de desbordamiento de tabla de direcciones MAC, entonces los administradores de red deben implementar seguridad de puerto, de tal manera que solamente se conecten a ese puerto los equipos de los usuarios que están autorizados. Entonces, cuando veamos en el siguiente módulo, vamos a ver cómo implementar la seguridad de puerto y qué acciones se pueden tomar cuando ocurra una acción de violación de seguridad. Entonces, la seguridad del puerto
o por security va a permitir que el puerto aprenda solo un número específico de direcciones MAC origen. Entonces, uno puede limitar, decirle cuántas direcciones MAC están permitidas que aprenda un switch, de tal manera que no se pueda pues aprovechar esta vulnerabilidad. Entonces la seguridad de puerto, que es lo que vamos a ver pues en el siguiente módulo. Entonces los ataques a las LAN. Entonces el salto de VLAN permite que otra VLAN pueda hacer el tráfico de una VLAN sin cruzar pues el router, sin atravesar un router. Entonces un ataque de salto de VLAN base, el atacante configura un host para que actúe como un switch para aprovechar la función de un puerto pues que está configurado en automático. Entonces de forma predeterminada la mayoría de los puertos de switch están configurados de esa forma. Entonces el atacante lo que hace es configurar al host para falsificar la señalización 802.1q. Entonces, en el caso de los switches Cisco, generalmente ellos pueden desarrollar un proceso de negociación automática de enlace troncal, porque traen de manera activa, por defecto, el protocolo de enlace dinámico o DTP, que es un protocolo propietario de Cisco. Entonces esto puede ser aprovechado por un atacante al enviar señalizaciones 802.1q para negociar con el switch la creación de un enlace troncal. Entonces si se desarrolla de manera exitosa la negociación de enlace troncal, entonces el switch va a establecer el enlace troncal con el host, como lo vemos pues en esta figura. Ahora el actor amenazante puede acceder a todas las VLAN en el switch. El atacante puede enviar y recibir tráfico en cualquier VLAN, saltando efectivamente entre las VLAN. Entonces él puede configurar su equipo para enviar trama 802.1q. Como los switches Cisco traen pues la negociación dinámica de enlace troncal, entonces una vez que ha logrado crear el enlace troncal entre la PC y el switch comprometido, entonces puede tener acceso a todas las VLAN que están dentro de los switches de capa 2. Otro tipo de ataque es el etiquetado doble de VLAN. Entonces cuando el tráfico de una PC que es enviada a un switch tiene que pasar a través de un enlace troncal, entonces esa trama tiene que etiquetarse con una etiqueta 802.1q. Entonces los atacantes en situaciones específicas podrían incrustar una etiqueta 802.1q oculta dentro de una trama que ya tiene pues una etiqueta 802.1q. Entonces esta etiqueta permite que la trama se envíe pues a una VLAN que corresponda con la etiqueta 802.1q o a una pues VLAN externa no especificada. Entonces para esto pues el paso 1 que hacen, pues el atacante envía una trama 802.1q de doble etiqueta al switch. El encabezado externo de la etiqueta contiene pues la VLAN del atacante, que es la misma que la VLAN nativa del puerto del enlace troncal. El paso 2, la trama llega al primer switch que mira la primera etiqueta 802.1q de 4 bytes. El switch ve que la trama está destinada a la VLAN nativa, entonces el switch va a reenviar el paquete a todos los puertos
donde esté configurado pues una VLAN nativa después de quitar la etiqueta de la VLAN. Entonces la trama no es reetiquetada porque es parte de la VLAN nativa. En este punto la etiqueta de la VLAN interna todavía está intacta y no ha sido inspeccionada por el primer switch. El paso 3, la trama llega al segundo switch que no tiene conocimiento de que se suponía que era para la VLAN nativa. Entonces el switch emisor no etiqueta el tráfico de la VLAN nativa como se especifica en la especificación 802.1q. Entonces el segundo switch solo mira la etiqueta interna 802.1q que insertó el atacante y ve que la trama está destinada a la VLAN de destino. Entonces el segundo switch envía el paquete al puerto de la víctima o lo satura, dependiendo pues de si existe una entrada en la tabla MAC para el host de la víctima. Entonces un ataque de doble etiquetado a una VLAN es unidireccional y funciona únicamente cuando el atacante está conectado a un puerto que reside pues en la misma VLAN que la VLAN nativa del puerto troncal. La idea es que el doble etiquetado permita al atacante enviar datos a hosts o servidores en una VLAN que de otro modo se bloquearían por algún tipo de configuración de control de acceso. Entonces presumiblemente también se permitirá el tráfico de retorno, lo que le dará al atacante la capacidad de comunicarse con los dispositivos en la VLAN normalmente bloqueada. Entonces, ¿cómo se pueden mitigar los ataques de VLAN? Se pueden mitigar al evitar los saltos de VLAN y los ataques de doble etiquetado mediante la implementación de las siguientes pautas de seguridad a nivel pues, de los enlaces troncales. Entonces, se deben deshabilitar todos los puertos que no estén configurados. Entonces se puede quitar la negociación automática de todos los puertos que han sido configurados como puertos de acceso. Se debe deshabilitar el troncal automático, el protocolo de enlace troncal automático en todos los enlaces troncales para poder pues habilitarlos manualmente. Y asegúrese de que la VLAN nativa solo se usa para los enlaces troncales. No se debe usar en ningún otro puerto la VLAN nativa. Bien. Otro proceso que puede aprovecharse por los atacantes son los mensajes que envían pues, los servidores de HCP. Entonces los servidores de HCP que proporcionan información para la configuración dinámica de las direcciones IP a los clientes. Envían información como la dirección IP, la máscara de su red, el gateway predeterminado, los servidores de DNS y otra información que puede ser relevante para que un host pues, pueda comunicarse dentro de una red. Entonces, generalmente en esta figura podemos ver cuál es el proceso mediante el cual un dispositivo envía una solicitud a un servidor de HCP. Entonces, el cliente, cuando necesita obtener información de configuración de direccionamiento IP, entonces envía un paquete de broadcast que se conoce como DHCP Discover. Entonces, cuando el servidor recibe ese paquete de DHCP Discover, entonces envía un paquete de DHCP Offer, el cual incluye pues la dirección IP, la máscara de su red, la puerta de enlace al equipo. Entonces cuando el equipo cliente recibe esa información, envía otro mensaje en broadcast indicándole al servidor si aceptó o no la información proporcionada en la oferta.
Entonces cuando el servidor recibe la respuesta, entonces contesta con un paquete DHCP ACK. Entonces confirmándole al cliente de que recibió pues su respuesta. Entonces esto puede ser aprovechado por los atacantes para pues comprometer las infraestructuras de redes. Entonces existen dos tipos de ataques de DHCP, que son la inundación y la suplantación de identidad. Entonces ambos tipos de ataques pueden ser mitigados al implementar DHCP snooping. Entonces tenemos los ataques de DHCP starvation, donde el objetivo de este ataque es crear una denegación de servicio para conectar clientes. Entonces los ataques lo que hacen es pues una especie de agotamiento del servicio de DHCP, y esto pues puede requerir una herramienta de ataque como Glover. Glover tiene la capacidad de ver todo el alcance de las direcciones IP alquilables e intenta pues alquilarlas todas. Específicamente esto crea un mensaje de DHCP de descubrimiento con una dirección MAC falsa. Entonces esto pues lo que va a hacer es tratar de agotar las direcciones IP que tiene disponible el servidor DHCP. Los ataques de DHCP spoofing, este ocurre cuando un servidor DHCP falso se conecta a la red y proporciona parámetros de configuraciones IP falsas a los clientes legítimos. Entonces un servidor DHCP no autorizado puede proporcionar una variedad de información engañosa que puede incluir puerta de enlace predeterminada incorrecta. En este caso puede ser pues el servidor fraudulento que proporciona una puerta de enlace no válida o la dirección IP de su host para crear un ataque de hombre en el medio. Esto puede pasar totalmente inadvertido, ya que el intruso intercepta pues el flujo de datos por la red. Puede proporcionar servidores DNS incorrectos, para redirigir pues el tráfico de los usuarios a sitios maliciosos. También puede proporcionar direcciones IP incorrectas, direcciones IP no válidas que crean efectivamente pues un ataque de denegación de servicio en el cliente de DHCP. Entonces los mensajes de DHCP, los hosts generalmente cuando requieren realizar obtener direccionamiento IP o cuando necesitan asociar a las direcciones IP las direcciones MAC, entonces los hosts transmiten solicitudes ARP para determinar la dirección MAC de un host con una dirección IP destino. Entonces todos los hosts de la subred reciben y procesan las solicitudes ARP. El host con la dirección IP que coincide con la solicitud de ARP envía una respuesta de ARP. Entonces un cliente puede enviar una respuesta ARP no solicitada llamado ARP gratuito. Otros hosts en la subred almacenan la dirección MAC y la dirección IP contenidas en el ARP gratuito en sus tablas ARP. Entonces un atacante puede enviar un mensaje ARP gratuito que contiene pues una dirección MAC falsificada a un switch. Entonces el switch actualizaría su tabla MAC en consecuencia a la información que recibió a través de el mensaje ARP gratuito. Entonces en un ataque típico, un atacante envía respuesta ARP no solicitada a otro host en la subred con la dirección MAC del atacante y la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada configurada efectivamente en un ataque de hombre en el medio.
Entonces hay muchas herramientas disponibles en internet para crear ataques ARP de hombre en el medio. En el caso de IPv6, este utiliza el protocolo de descubrimiento de vecinos ICMP versión 6 para la resolución de direcciones de capa 2. Entonces IPv6 utiliza el protocolo de descubrimiento de vecinos ICMP versión 6 para la resolución de direcciones de capa 2. Bueno, esto ya comentábamos en el CCNA 1, donde hablábamos acerca de la resolución de direcciones IP. Entonces la falsificación de ARP y la intoxicación por ARP se mitigan mediante la implementación de inspección dinámica de ARP o DAI. Esto pues lo vamos a ver en el siguiente módulo de cómo se puede implementar. Los ataques de suplantación de identidad o de direcciones es cuando un atacante secuestra pues una dirección IP válida de otro dispositivo en la subred o usa una dirección IP aleatoria. La suplantación de dirección IP es difícil de mitigar, especialmente cuando se usa dentro de una subred a la que pertenece la IP. Entonces los agentes de amenaza cambian la dirección MAC de su host para que coincida con otra dirección MAC conocida de un host de destino. El switch sobrescribe la entrada actual de la tabla MAC y asigna la dirección MAC al nuevo puerto. Luego, sin darse cuenta, reenvían las tramas destinadas al host objetivo al host atacante. Entonces las tramas, en vez de enviarlas al dispositivo correcto, entonces van a ser enviadas al host del atacante. Entonces cuando el host de destino envía tráfico, el switch corregirá el error realineando la dirección MAC al puerto original. Para evitar que el switch devuelva la asignación del puerto a su estado correcto, el atacante puede crear un programa o script que constantemente enviará tramas al switch para que el switch mantenga la información incorrecta o falsificada. Entonces recordemos que las direcciones MAC pues, se mantienen asociadas a los puertos durante 300 segundos. Si en ese periodo no se recibe una actualización, entonces las las direcciones MAC expiran. Entonces para evitar esto el atacante pues está enviando constantemente mensajes para pues, mantener la asociación a ese puerto. Entonces no hay mecanismos de seguridad en la capa 2 que permitan que un switch verificar la fuente de las direcciones MAC, que es lo que hace tan vulnerable a la suplantación de identidad. Entonces la suplantación de direcciones IP y MAC se puede mitigar mediante la implementación de IP Source WAR o IPC. Entonces los ataques STP. Los ataques de red pueden manipular el protocolo de árbol de expansión para realizar un ataque falsificando el puente raíz y cambiando la topología de una red. Los atacantes pueden capturar todo el tráfico para el dominio del switch inmediato. Para realizar un ataque de manipulación de STP, el host atacante transmite unidades de datos del protocolo puente de STP o BPDU que contienen cambios de configuraciones y topología que forzarán los recálculos del árbol de expansión. Entonces las BPDU enviadas por el host atacante anuncian una prioridad de puente inferior en un intento de ser elegidos como puente raíz. Este ataque de STP puede ser mitigado mediante la implementación de BPDU WAR. Este se debe implementar pues, en todos los puertos de acceso. Entonces, los ataques de BPDU o las implementaciones, de BPDU WAR lo vamos a ver pues, en el siguiente módulo. Otro
otra vulnerabilidad que se pueden aprovechar los atacantes es el uso pues, del protocolo CDP a través de los reconocimientos de CDP. CDP son las siglas de Cisco Discovery Protocol. Este es un protocolo propietario de Cisco que funciona a nivel de la capa de enlace de datos o capa 2. Este es un protocolo propietario de Cisco y permite descubrir equipos Cisco vecinos. Entonces generalmente CDP está habilitado en todos los dispositivos Cisco de manera predeterminada. Entonces los administradores de red también usan CDP para configurar dispositivos de red y solucionar problemas. Entonces la información de CDP se envía a través de puertos habilitados para CDP en transmisiones periódicas. Esta información se envía en texto no cifrado y pues no se requiere ningún mecanismo de autenticación. Entonces la información de CDP puede incluir pues la dirección IP de los dispositivos, la versión del sistema operativo que están usando, la plataforma del equipo, si es un switch, si es un router, qué tipo de dispositivo es, la funcionalidad, cuál es la VLAN nativa, el dispositivo que recibe el mensaje CDP, generalmente pues va a actualizar la base de datos de CDP que él tiene. Entonces CDP es un protocolo que puede ser pues sumamente importante en los procesos de diagnóstico y para poder conocer pues dónde están conectados los dispositivos vecinos, en qué puertos están conectados. Entonces cuando no se tiene documentación de una infraestructura de red, entonces se puede usar las facilidades que ofrece CDP para descubrir qué equipos están conectados en los otros extremos. Entonces para mitigar la explotación de CDP se debe pues limitar el uso de CDP en los dispositivos o puertos. Por ejemplo, se debe deshabilitar CDP en todos los puertos de extremo que se conectan a dispositivos no confiables. Entonces CDP debería estar deshabilitado en los puertos de acceso a los que uno no tiene control de qué es lo que está conectado en el otro extremo. Entonces para habilitar CDP lo podemos hacer globalmente en un dispositivo usando el comando no CDP run. Eso lo podemos hacer pues, desde el modo global. También se puede deshabilitar a nivel de interfaz o por interfaz. Entonces lo podemos habilitar con el comando no CDP enable. Si lo queremos volver a habilitar, entonces usamos CDP enable. Entonces hay un equivalente de CDP que es el estándar, que es el protocolo Link Layer Discovery Protocol o LLDP, que también pues tiene vulnerabilidades y que pueden aprovechar los atacantes para hacer pues reconocimiento. Entonces también podemos pues se recomienda de que se configure no LLDP run para deshabilitarlo globalmente, o lo podemos deshabilitar desde el modo de configuración de interfaz con no LLDP transmit y no LLDP resave, para que la interfaz pues no envíe ni reciba mensajes LLDP. Entonces en el CCNA3 se aborda pues con más detalle el uso de el protocolo Cisco Discovery Protocol o Link Layer Discovery Protocol, que es el estándar. Bien, entonces ¿qué hemos aprendido en este módulo? Que las terminales pues son particularmente susceptibles a ataques de malware que se originan a través de correos electrónicos o a través pues, de la navegación web. Entonces los ataques que se pueden desarrollar son pues, ataques de denegación de servicios distribuidos, filtración de datos y malware.
Estos puntos terminales suelen utilizar características de seguridad tradicionales basadas en host, como antivirus, anti-malware, firewall basado en host y sistemas de prevención de intrusión basado en host. Entonces los puntos terminales están mejor protegidos por una combinación de NAC que incluye pues software AMP basado en host, un dispositivo de seguridad de correo electrónico ESA y un dispositivo de seguridad web o de filtrado web. AAA, aprendimos que AAA es un modo de controlar quién tiene permitido acceder a una red, que es autenticar. Se puede controlar lo que la persona puede hacer mientras se encuentra ahí, que es autorizar, y se puede pues llevar un registro de las acciones que realizó el usuario que se autenticó pues mientras accedía a los diferentes recursos de la red. Esto se conoce como contabilizar. El estándar IEEE 802.1x define un mecanismo de control de acceso y un protocolo de autenticación basado en puertos que evita que las estaciones de trabajo no autorizadas se conecten a una LAN a través de los puertos de switches que están configurados para el acceso al público. También aprendimos que si la capa 2 se ve comprometida, esto pues comprometería a todas las capas superiores, y que el primer paso para mitigar los ataques a la infraestructura de capa 2 es comprender el funcionamiento subyacente de la capa 2 y las amenazas de la infraestructura de capa 2. Entonces, para mitigar estos tipos de ataques se recomienda la implementación de seguridad basada en puertos, la implementación de DHCP Snooping, o la implementación de DAI y de IPSG. También aprendimos que los ataques por saturación de MAC se aprovechan de la limitación de los switches en cuanto a la cantidad de direcciones MAC que se pueden almacenar. Entonces, con el aprovechamiento de esta limitación, una aplicación como MACOF puede enviar direcciones MAC de origen falsas que saturan pues la tabla de direcciones MAC del switch, impidiendo pues que el tráfico de los usuarios correctos pues sea inundado. Otro tipo de ataque es el salto de VLAN, que permite que otra VLAN pueda ver el tráfico de una VLAN sin tener que cruzar primero pues, un router. Los ataques de doble etiqueta de una VLAN es un ataque unidireccional y funciona únicamente cuando el atacante está conectado a un puerto que reside en la misma VLAN que la VLAN nativa del puerto troncal. El salto de VLAN y los ataques de doble etiquetado de VLAN se pueden evitar mediante la implementación de las siguientes pautas de seguridad troncal. Deshabilitar en todos los puertos de acceso la negociación de enlaces troncales. Deshabilitar el protocolo de enlace troncal por defecto viene habilitado. Lo recomendable es que estos se configuren de forma manual y asegurar que la VLAN nativa solo sea usada para los enlaces troncales. Entonces los dos tipos de ataques de DHCP son inundación y suplantación de identidad. Ambos ataques pueden ser mitigados implementando DHCP Snooping. Bien, con esto hemos finalizado este módulo de CCNA2. Espero que la información brindada pues sea de su utilidad.